Hermanos, alabamos a Jehová, el Altísimo. Señor, tú eres el dueño de todo el universo y de nuestra vida. Es verdad. Señor, gracias por el día de hoy y la vida nueva. Señor, hoy estamos aquí delante de tu presencia en tu casa. Señor, entre muchas personas, tú nos llamaste primero como tus hijos amados y nos has dado el amor inmenso, inescrutable. ¿Cómo podemos comprender correctamente tu amor tan grande? Pero podemos creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. No hay otro amor más grande que esto. Tú eres digno de recibir toda nuestra gracia, porque por nosotros, para salvarnos, tú entregaste tu vida, Señor. Somos de ti, por ti y para ti, Señor. Ahora estamos viviendo en este mundo con mucho cansancio y problema. Sin embargo, estamos pasando tu prueba para fortalecernos y para enseñarnos algo muy importante. Y también tenemos la esperanza. Creemos que tú eres nuestro guiador y guardador. Hoy también, gracias por tu protección y tu guía para que podamos estar aquí esperando tu palabra. Algunos hermanos tienen gran tristeza en su corazón. Consuélalos, por favor, llena su corazón de tu gracia y de tu paz. Rogamos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Amén. Ok, hermanos. Hoy vamos a meditar juntos Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Como Jesús mismo dijo, las escrituras, significa toda la Biblia, dan testimonio de mí. El núcleo de toda la Biblia es Jesús. Por ende, en el Antiguo Testamento también hay muchos símbolos acerca de Jesucristo. Muchos símbolos. Por ejemplo, en Génesis, en el huerto de Edén, Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Fue el pecado, el primer pecado. Y luego, ¿qué hicieron ellos? Ellos mismos, para cubrir su vergüenza, hicieron delantales. ¿De qué? De hojas de higuera, pero no servían nada. Y luego Jehová vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles, ¿no? Túnicas de pieles. Mire, estas túnicas pieles cubrieron su vergüenza, desnudez. Dentro de esa historia está un misterio que para hacer las túnicas de pieles, ¿qué necesitaba? Un animal tuvo que morir, ¿no? De la misma forma, por la muerte de Jesucristo, nuestros pecados pueden ser cubiertos. También, el cordero que fue matado en la Pascua y los animales limpios que murieron por expiación son
sombras del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. No solo ellos, de verdad, en el Antiguo Testamento se dan muchas profecías sobre Jesús. En el libro de Isaías ya había sido escrito que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Miqueas fue escrito que Jesús nacería en Belén. Y en el Salmo capítulo 22 fue profetizado muy detalladamente el sufrimiento de Jesús. En muchas partes del Antiguo Testamento, entre ellas, creo que la profecía más detallada y hermosa es Isaías capítulo 53. Busquemos. Por favor, pongan un índice en Isaías capítulo 53. Isaías 53. Primero, hermanos, vamos a leer este capítulo entero. De versículo 1 al 12. Lentamente leamos juntos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, y más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Vamos a ver cada versículo. Primero versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová significa el poder de Dios. Quiere decir que el poder de Jehová ya fue manifestado por medio de Jesús para que pudieran creer suficientemente que Él era el Hijo de Dios. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Este capítulo empieza con un reproche. Nosotros les hemos anunciado sobre Jesús, pero ustedes no han creído. Mire, hermanos, anunciar sobre Jesús es la responsabilidad de los cristianos, nuestra responsabilidad. Entonces, cada uno, ellos mismos, cada uno tiene que oír y creer en Él. Primero debe oír la palabra de Dios, pero muchas veces en la Biblia el oír no significa solo escuchar, sino creer, ¿no? Obedecer, ¿no? Busquemos Hebreos capítulo 4, poniendo un índice en Isaías. Busquemos Hebreos capítulo 4. Primero oír, no es todo, debe creer, ¿no? Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Leamos juntos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Ellos oyeron la palabra de Dios o no? Sí, qué bien. Sin embargo, no les aprovechó. No vale nada. ¿Por qué? No ir acompañada de fe. No creían. Primero se necesita oír la palabra, porque sin oír no puede creer. También con el corazón humilde debe creer en Jesucristo como su Salvador, ¿no? Aquí, la buena nueva es el Evangelio de salvación. A nosotros y también a ellos fue anunciada la buena nueva. Ellos la oyeron, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no creían en el Evangelio. Si vemos Romanos capítulo 10, versículo 1, el apóstol Pablo lamentaba mucho porque su pueblo Israel no había recibido la salvación, ¿no? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, porque es para la salvación, para salvación. Entonces, en el mismo capítulo, en el versículo 16, Pablo se refirió a Isaías 53, versículo 1, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿en qué capítulo? Aquí, 53. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quiere decir, la razón por que ellos todavía no han recibido la salvación es, aunque les fue anunciado el Evangelio, a ellos también no han creído en él. Volvamos, Isaías 53. Desde el siguiente versículo 2, el profeta Isaías presenta a Jesús. Capítulo 53, versículo
2. Versículo 2. Leamos juntos. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Hasta aquí. Este versículo describió la apariencia del cuerpo de Jesús. Renuevo y raíz de tierra seca representa ¿qué? Jesús carnalmente no se veía bien, sino muy débil e insignificante. Cuando él vino al mundo, nació entre José, que era un carpintero, y María, quienes no eran nobles. A pesar que él es el creador del mundo y rey de reyes, no nació en un palacio, sino en un pesebre. Y crecía en un pueblo muy humilde, Nazaret. Desde su niñez, no gozaba nada de una casa buena, ni comida buena, ni ropa rosa. Su apariencia no era grande, ni parecía hermosa. ¿Acaso Jesús era muy guapo? Mire, los hombres ven la apariencia, ¿no? Y por ella juzgan a una persona. Una razón porque Saúl fue elegido como el primer rey de Israel fue por su buena apariencia. ¿Sabe? Primero de Samuel dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Mire, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Muy alto y muy grande, creo que también era muy guapo. Pero muy diferentemente a Saúl, Jesús no tenía hermosura física por fuera. Sin embargo, dentro de él estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gloria, ¿no? ¿Qué es esto? Tabernáculo. Mire, la figura de Jesús es muy similar a la del tabernáculo, en donde Dios moraba en el desierto. Mire, por fuera se tapaba con una cubierta de pieles de tejón. ¿Qué parecía? Parecía muy humilde. Pero dentro del tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, habían muchos utensilios de oro, muy hermosos, por fuera y por dentro. Jesús, por fuera, que dice, no hay parecer en él. Sin embargo, dentro de Jesús, ya había todos los tesoros. Y versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. El profeta Isaías profetizó muy exacta y detalladamente sobre el sufrimiento del Mesías. Al principio, la gente despreció a Jesús porque era un nazareno. Nazaret. En esta época, Nazaret era un pueblo muy pequeño y pobre. También era muy sucio, porque ahí criaban los caballos del ejército romano. Sucio. Y Jesús no era un fariseo, ni saduceo, ni escriba. Tampoco recibió la educación de la ley, la cual les importaba mucho a los judíos. Solamente vivió
haciendo el trabajo de carpintero por 30 años. Por ende, aún sus hermanos menores se burlaron de Jesús cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios. De repente, mire, su hermano Sixto diría, soy el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué le dirían sus hermanos? Tú eres loco, ¿no? Igualmente. La gente de este tiempo lo despreció, menospreció. Entonces, ¿nosotros lo amamos mucho? No. ¿Qué dice? Nosotros también no lo estimamos. No lo estimamos. La razón por la cual no estimamos a Jesús es, primero, no sabíamos que Él es el mismo Dios, el creador de todo el universo. Al ver el costado y la mano de Jesús resucitado, Tomás confesó así, mire, Tomás respondió y le dio, ¿qué dio? Señor mío y Dios mío. A Jesús, Tomás dijo, Dios mío, tú eres mi Dios. Entonces, Jesús no lo reprochó, porque es verdad. Dios mío. También el apóstol Pablo presentó a Jesús como Dios. Romanos dice, vino Cristo, el cual es el Hijo de Dios. No. ¿Pablo se equivocó? No. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es el Hijo de Dios y a la vez es el Dios verdadero. Y la otra razón por que no lo estimamos es porque no sabíamos que Él sufrió y murió por nuestros pecados. Si lo digo más exactamente, sabíamos vagamente que Jesús es el Salvador del mundo. Vino por nosotros, pero no conocíamos en verdad que Él murió por mí. Si Él no hubiera entregado su vida, yo debía ir al infierno. Miren, el apóstol Pablo, para explicar sobre la salvación, había dicho varias veces que Cristo murió por nuestros pecados, nosotros, pero en realidad Él recibió el amor de Cristo de manera personal. ¿No? Gálatas, ¿qué dice? Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo estimó mucho a Cristo porque conocía perfectamente que el Hijo de Dios murió por mí. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí, enfermedades y dolores no se refiere a la enfermedad del cuerpo, sino representa la maldición que cayó a la humanidad por el pecado. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Quiere decir que tuvimos un malentendido, que Jesús fue castigado por Dios por su propio error. Pero verdaderamente Él no tenía ningún pecado, ¿no? Pedro dice, el cual
Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. También Juan dijo, leamos juntos, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Esta palabra significa que la razón por la cual Él sufrió no era que Él mismo tenía algún caso de ser castigado por Dios, sino que solamente por nuestros pecados. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me acuerdo que ya el año 1989, ya después de recibir la salvación, a mí este versículo me tocó mucho, ¿no?, en mi corazón. Por eso llevaba una hojita escribiendo este versículo. Mire, Dios es santo y justo. La justicia de Dios aborrece el pecado, y sí o sí debe castigarlo, pero por su amor, Dios mismo trasladó nuestros pecados a su Hijo Jesús y lo castigó en vez de nosotros. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Leamos juntos, hermanos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, hermanos, si yo escogiera los 10 versículos más importantes sobre la salvación en toda la Biblia, entre ellos, seguramente pondría yo esta palabra, Isaías 53, versículo 6. Porque la salvación es el perdón de pecados, y la salvación debe ser perfecta y eterna. Debido a esto, todos nuestros pecados deben ser traspasados en Jesús, sin falta nada, ¿no? Sin embargo, en realidad, nosotros ya hemos olvidado la mayoría de nuestros pecados del pasado, ¿sí o no? Y cometimos incontables maldades sin darnos cuenta que esto era pecado. Además, ni siquiera sabemos qué pecados cometeremos en el futuro. ¿De pasado? ¿De futuro? Quiere decir, para que nuestros pecados sean perdonados en Jesús, el punto más importante y necesario es cargarlos en Jesús. Esa parte es absolutamente importante en el principio del perdón de pecados. Sin embargo, ningún ser humano puede hacer esa obra. Lamentablemente, muchas iglesias enseñan a la gente que cuando confiesa su pecado, Jesús se lo carga. No es correcto. O algunas iglesias enseñan que cuando Juan el Bautista ponía su mano encima de la cabeza de Jesús, en este momento nuestros pecados fueron cargados en él. Son gran equivocación. Doctrinas falsas. Miren, hermanos, el profeta Isaías declaró 700 años antes de nacer Jesús y Juan el Bautista que el que cargó nuestros pecados en Jesús es Dios mismo, no el Juan Bautista. Es verdad, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no?
Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos, envió a su Hijo al mundo. Además, mire, el cargar nuestros pecados en Él, esa obra también Dios la hizo. Lamentablemente, muchas personas no pueden entender que ya Jesús solucionó hasta nuestros pecados del futuro. ¿Cómo? Del futuro. Esto es de su propio pensamiento humano. Por ende, este versículo de Isaías 53, versículo 6 es muy importante para tener la convicción de la salvación. Debido a que Dios es eterno y sabe todo, por supuesto que sabe todos nuestros pecados, del pasado, del presente, también del futuro, y cargó todos ellos en Jesús. Sin importar si nosotros sabemos nuestros pecados del futuro o no, porque el que los cargó en Jesús es Dios. Jesús es el Cordero de Dios que cargó el pecado del mundo. Y cuando Él fue castigado, todos nuestros pecados también fueron condenados en Él. ¿Creen esto, hermanos? ¿No? Este es el secreto de la sangre de Jesús. En la Pascua, en que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón, Dios prometió así: veré la sangre nada más, veré la sangre y pasaré de vosotros. Del mismo modo, hermanos, la ira de Dios pasa por alto a los que creen en la sangre del Cordero de Dios. Jesús cumplió la eterna redención y nos liberó del pecado para siempre. Porque estos versículos 5 y 6 son bastante importantes, hermosos. Hermanos, vamos a leerlos en otra versión. Palabra de Dios para todos. Leamos juntos. En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue malguiado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró por su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Amén. El apóstol Pedro también se refirió a esta profecía para explicar sobre la salvación de Jesucristo. Busquemos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Leamos juntos, hermanos. Quien Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hoy estamos viendo el capítulo 53 de Isaías.
Esta es la profecía destacada acerca del sufrimiento de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 8, sale la historia de un eunuco etíope. Él había venido desde lejos, Etiopía, a Jerusalén para adorar. Aunque en Jerusalén había muchos sacerdotes y escribas, nadie pudo solucionar la sed de su espíritu, ¿no? Mientras regresaba a su país, en el carro leía la Biblia. Mire, Hechos 8. Entonces, él se levantó y fue. Aquí Felipe, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Leamos juntos. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta el libro de Isaías. Miren bien, ¿qué creen? ¿Qué tipo de carro era? ¿Benz? ¿O Hyundai? ¿Qué carro? ¿Kia? ¿Santa Fe? Era un carruaje, ¿no? Caballo. Obviamente el camino no era de pista. ¿Entiende? El carro, entonces, temblaba mucho, ¿no? ¿Puede imaginar? Y la Biblia que él tenía no era un libro compacto como tenemos hoy en día, sino un rollo grande y pesado. Vamos a imaginar, por supuesto que era muy difícil leer las escrituras en este carro, ¿no? Sin embargo, él tenía un gran anhelo de conocer la palabra de Dios. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era realmente, Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Mire, él, leyendo el libro de Isaías, tenía una pregunta. Esto es sobre el sufrimiento de una persona. Entonces, ¿de quién? ¿El sufrimiento del profeta mismo o de alguien otro? ¿De quién? Dios vio su anhelo y le envió a Felipe para enseñarle. Versículo 35. Leamos juntos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, el libro de Isaías, lee al eunuco, anunció el evangelio de Jesús. En este momento todavía no fue escrito el Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios puso el secreto del evangelio aún en el Antiguo Testamento. La palabra que había capturado los ojos y el alma del eunuco fue Isaías capítulo 53, que hoy estamos aprendiendo. Este capítulo es el evangelio sobre Cristo en el Antiguo Testamento. El pasaje que la escritura que leía, en verdad, era Isaías capítulo 53, versículo 7. Volvamos. Isaías 53, versículo 7. Leamos juntos.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cordero, oveja. Entre muchos tipos de animales, Dios usó varias veces el cordero para explicar sobre esos. ¿Por qué? El cordero tiene un carácter muy especial. Al cortar el pelo de cordero, aunque se cuide mucho, normalmente le hiere a su cuerpo, ¿no? Con tierra. Obviamente le duele mucho. Está muy nervioso. Si fueran otros animales, se mueven fuertemente, ¿no? Y huyen o atacan al hombre, ¿no? Pero el cordero no es así. Cuando le hiere, por el dolor teme y se tiembla, pero está inmóvil, dejando su cuerpo, su vida a su dueño. Incluso aunque entre un cuchillo a su cuello y salga la sangre, el cordero no se mueve. Es muy diferente, es sorprendente, ¿no? Nuestro Señor Jesús, aun cuando fue azotado horriblemente y se puso la corona de espinas, hasta cuando fue clavado en la cruz, ni siquiera usó su poder, solamente recibió todo el sufrimiento silenciosa y humildemente. Vinieron los siervos de los sacerdotes para capturar a Jesús en la noche. Contra ellos, Pedro blandió el cuchillo y cortó la oreja de un siervo. ¿Para qué? Para proteger a Jesús con buen corazón. Pero Jesús reprendió a Pedro y le dio así. Mateo 26. Busquemos. Mateo 26. Versículo 53. Jesús dio a Pedro, 53, leamos entonces. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 2 legiones de ángeles? Esta palabra, hermanos, no significa que Jesús fue capturado porque no tenía el poder. Tampoco sufrió porque no podía vencerlos. Jesús había podido callar el mar que se estaba levantando fuertemente. Si Él hubiera reprochado a los siervos de los sacerdotes, hubieran muertos todos enseguida, ¿no? En verdad, para salvarse a sí mismo, Jesús no necesitaba el apoyo de Pedro. Versículo 54. Pero, leamos entonces, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿No? Su muerte estaba profetizada. ¿Para qué debió sufrir y morir Jesús? Era la muerte de un justo para dar la vida a los injustos. Juan 10, versículo 17. Por eso me ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Leamos entonces. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo ponga
mi vida. La vida. Cuando Jesús estaba en esta tierra, tenía el mismo cuerpo que nosotros, ¿sí o no? Mismo cuerpo tenía. Quiere decir que Él sentía hambre, sed y cansancio, sí, como nosotros sentimos. Por supuesto que su cuerpo sentía dolor por la herida, sí. También Él sabía de antemano el sufrimiento que iba a padecer. Por lo tanto, en la noche antes de ser crucificado, en un huerto que se llamaba Getsemaní, oró así. Marcos 14, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Entonces, por favor, aparte de mí, esta copa se refiere al sufrimiento y la muerte que Cristo tenía que recibir. En realidad, carnalmente, Él quería evitar este sufrimiento. ¿Entiende? Mas, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque oraba muy intensamente, su sudor era como gotas de sangre. Si Dios no permitiera, ¿quién podía atreverse a crucificar, a azotar al Hijo de Dios? ¿Quién? Nadie. Pero Dios rechazó la súplica de su Hijo. En la cruz, mientras padecía gran dolor, Jesús clamó a Dios así: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, leamos juntos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó a Jesús, es decir, que no aceptó su súplica en Getsemaní. ¿Por qué Dios desamparó a su Hijo? Porque ignoró su súplica y dejó que padeciera este gran dolor. Era por el amor para con nosotros, para recibirnos a nosotros como sus hijos. Entregó a su Hijo unigénito para que los pecadores puedan nacer de nuevo. Sacrificó la vida de su amado Hijo. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, ¿saben? Aunque era antes de las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Tinieblas. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. ¡Pum, pum! ¿Qué significa? Estos fenómenos sobrenaturales mostraron cuán adolorido estaba el corazón de Dios viendo el sufrimiento de su Hijo, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué quería ganar Dios, aún abandonando a su Hijo? ¿Qué quería? ¿Cuál era la voluntad de Dios, la cual quería cumplir a través del sacrificio de su Hijo? Respecto a esto, el profeta Isaías nos dijo en versículo 10. Regresemos. Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Vamos a leer juntos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo.
sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. La vida de Jesús fue sacrificada por la expiación, por el pecado de la humanidad. Por medio de este sacrificio de Jesús, muchos pecadores han podido nacer de nuevo. Son los hijos de Dios. Y el pueblo de Dios, ellos son su linaje. ¿Qué significa linaje? Descendientes. Descendientes. Cuando Jesús vino al mundo por primera vez, hace 2000 años atrás, Él era el unigénito de Dios, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ahora Jesús no es el unigénito, sino Jesús era el unigénito de Dios. Ahora es Jesús era el unigénito, ahora es. Leamos juntos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el unigénito y el primogénito? El unigénito es uno nada más. Primogénito significa su padre tiene otros muchos hijos. ¿Entiende? Primogénito. ¿Por qué? Porque han nacido otros hijos de Dios. Somos los hermanos menores de Jesús. Menores. Son linaje de Dios. Verá linaje. Vivirá por largos días. ¿Por cuánto tiempo? Largos días. 100 años. Hacerlos tener la vida eterna, ¿no? Esto era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Juan 6:40. Leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y lo le resucitaré en el día posterior. Amén. También la voluntad de Dios, la palabra del próximo domingo, Gálatas 1:4. Leamos juntos. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Y Isaías 53, versículo 11. Leamos juntos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto. Para ver el fruto, ¿qué necesita? Primero, siembra. Jesús previamente dijo sobre su muerte y mencionó así. Juan 12. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir Jesús? Por medio de su muerte, Él verá fruto, mucho fruto. Este fruto representa ¿qué? ¿Qué fruto es? Manzana. ¿No? Ese fruto representa
a los salvos. La razón y el propósito, porque siembra semillas y trabaja duro es por la esperanza del fruto, ¿no? Viendo muchos frutos, los labradores olvidan su trabajo duros y sienten alegría grandemente. De igual modo, cuando nosotros recibimos la salvación y obteniendo la vida eterna muchas otras almas, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús merece la pena, ¿no? Y por querer eso, Dios sacrificó a su Hijo en nuestro lugar. En el seminario de la Biblia hemos visto un video titulado Most, ¿no? Most significa el puente en checo. Para pasar un barco, tiene que levantar el puente. En ese momento no debe pasar el tren, pero hubo un error. Que mientras todavía estaba levantado en el puente, estaba acercándose un tren. El hijo del guardián de este puente se dio cuenta primero. Ese niño, con mucha preocupación, trató de bajar el puente, pero se cayó dentro de la máquina. Y luego, el padre debió tomar una decisión muy triste, porque para salvar a muchas personas en el tren, tenía que bajar el puente. Entonces, su hijo iba a morir. Por fin, él bajó el puente, abandonó a su hijo. Gracias a esto, muchas personas pudieron vivir. Creo que hasta aquí muchos hermanos han visto este video. Vamos a ver. El guardián del puente y su hijo.
Hasta aquí, muchos hermanos han visto este video, pero ¿saben qué le pasó al padre después? Luego, por la muerte de su hijo, este hombre se puso en gran tristeza y dejó su trabajo. Día tras día, viviendo en desesperanza y tristeza, un día encontró la razón maravillosa por la cual podía tener una gran felicidad. Samuel Esta mujer era quien tomaba drogas en el momento del riesgo en el cual estaba levantado el puente. Ella pudo sobrevivir por la decisión tan triste de este hombre, la muerte de su hijo. Y luego ella dio a luz a un hijo. Si hubiera muerto ella en ese momento en el puente, ese bebé no podría haber nacido al mundo. Porque ese hombre se siente contento, a pesar que su hijo murió en gran dolor. A través de ello nació otra vida. Este es el corazón de Dios nuestro Padre, el amor de nuestro Señor Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, sintamos el corazón del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Ellos sienten gozo y alegría viéndonos a nosotros y viendo que otras almas reciben la salvación. Leamos una vez más versículo 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá, linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Busquemos Romanos capítulo 5.
Romanos 5, versículo 8 y 9. 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Aunque éramos pecadores, por medio de la sangre de Jesucristo, somos redimidos y llegamos a ser justificados. Algún día, cuando la ira de Dios desciende a este mundo pecaminoso y lo juzgue, nosotros, los salvos, llevándonos en cuerpo transformado maravillosamente, recibiremos al Señor en el cielo con gran felicidad. Ya justificados y seremos salvos de la ira venidera, ¿no? Versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la conciliación. Aunque Cristo padeció el sufrimiento y murió, su muerte ha dado la vida eterna a muchos. Fuimos reconciliados con Dios. Nos hizo hijos de Dios. Ahora vamos a resumir, hermanos. Si ponemos un título al Isaías capítulo 53, sería la profecía del sufrimiento del Mesías. Pero por medio de este sufrimiento, seguramente ha nacido fruto. Han podido nacer otras vidas. Ha cumplido la voluntad de Dios. Además, a Jesús, Dios le dio la eterna gloria altísima. Nosotros obtuvimos la vida por este Mesías, sufrimiento. Somos cristianos que nacimos por el sufrimiento de Cristo. Entonces, ahora debemos vivir imitando a Cristo. Primero, vamos a ver, Cristo padeció, primero, gran sufrimiento, humildemente, por obedecer a la voluntad de Dios. Así que ha salvado muchas vidas y luego recibió la vida, la gloria. Primero sufrimiento, y luego la gloria. ¿Entiende? Entre estos dos, el sufrimiento y la gloria, entre este tiempo, muchas almas se han nacido de nuevo. Igual manera, hermanos, nosotros vamos a vivir en pos de Cristo, aprendiendo su humildad y su obediencia. También, así como Él salvó a muchas almas por su sacrificio, si nosotros queremos que otras personas sean salvas, debemos sacrificarnos. No solo por nuestra palabra, sino se necesita nuestro trabajo y sacrificio. Si vivimos de esa forma, recibiremos la corona de gloria igual que Cristo. Primero que el sufrimiento y ganando muchas almas, luego la gloria. Nosotros recibimos nuestra vida por su sufrimiento. ¿De qué manera estamos viviendo? Sacrificándonos, sufriéndonos para la gloria del Señor, para salvar a las almas. Vamos a vivir este mundo temporal, momentáneo. La gloria está reservada
para nosotros. Romanos 8. Romanos 8. Versículo 16 al 18. Romanos 8, 16 al 18. Lentamente leamos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Aquí dice, somos hijos de Dios. Amén. Somos herederos del reino de Dios. Entonces, debemos vivir en este mundo mirando ¿qué? ¿Ah? Mirando el dinero, mirando las tentaciones, mirando la gloria venidera. Creo que todos queremos recibir la gloria, ¿sí o no? ¿No quiere? Todos queremos recibir la gloria, pero vamos a pensar, la salvación es dada gratuitamente a todos los hombres, no hay diferencia, es justo, la justicia de Dios, pero tenemos que saber que la gloria será dada a cada uno diferentemente, según sus obras. Esta es la justicia de Dios, ¿sí o no? Hermanos míos, somos cristianos. Recordemos el sufrimiento de nuestro Señor Cristo y su gloria después. Ahora, demos nuestra vida para el Señor. Es digno, ¿no? Esto es digno, porque recibimos nuestra vida y la salvación por su sufrimiento, que dice, las aflicciones del tiempo presente ahora no pueden ser comparables. Quiere decir, la gloria será mucho más maravillosa que nuestro sufrimiento y sacrificio de este mundo. Ahora, hermanos, trabajemos juntos, ¿no? No solamente quiere recibir beneficio y la gracia del Señor. Ya recibimos la gracia suficientemente, ¿sí o no? Ahora vamos a pagar. Vamos a dar nuestro amor y servicio para nuestro Señor eterno. Oramos juntos. Padre, que santo y misericordioso, tú eres bueno para siempre, para tus hijos. Señor, hoy aprendimos sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Vino al mundo muy humildemente. Sin embargo, eres el Rey de Reyes y Gobernador eterno, Señor Altísimo. ¿Cómo podemos expresar nuestro amor para ti, Señor? Recibimos el amor tuyo tan grande, no podemos conocer su profundidad. Podemos creer que tú nos amas tanto, aún abandonó a su Hijo.
Señor, les viendo este dolor, cuán adolorido tenías. Y ahora debemos sufrir para tu gloria. Debemos vencer este mundo. Debemos pasar muchas pruebas de este mundo pecaminoso. Tú vendrás pronto. Lo sabemos bien, Señor. Por favor, guarda nuestra alma y vida para que podamos seguir este camino hasta el fin. Bendice a nuestra iglesia. Necesitamos el nuevo local, más amplio, más grande, Señor. Y bendice a nuestros hermanos. Cada tiene su propio problema y dificultad. Necesitamos la paciencia y la gracia tuya, Señor. Por favor, utilícenos para salvar a muchas almas. Toda gloria será tuya, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.